Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en el despertar de este día. Nos encontramos con nuestros buenos amigos del Congreso Nacional de Cacao, el Internacional de Cacao, que se va a celebrar próximamente aquí en nuestra ciudad de Mérida y que va a reunir a los más importantes o a las más importantes personalidades que forman parte de todo el sistema de producción, distribución y comercialización de cacao. Oscar está con nosotros, forma parte del equipo organizador de este evento y es director creativo del evento. Oscar, muy buenos días, bienvenido como siempre a la televisora Andina de Mérida. El cacao es el tema. El cacao es el tema, es el futuro también, ¿no? Gracias por la oportunidad, Jorge. Sin duda alguna, emocionados. Ya faltan 2 meses, bueno, un poquito menos de 2 meses para el Congreso y sin duda alguna nos hace sentir tranquilos la recepción que hemos tenido como comité organizador y sobre la idea propia de exaltar el cacao no solo merideño sino venezolano. ¿Cuál es el objetivo del cuarto Congreso Nacional y del primer Congreso Internacional del Cacao que se va a celebrar en Mérida en la segunda quincena del mes de octubre próximo? Bueno, el objetivo principal del Congreso es unir fuerzas, hacer un llamado de atención de que podemos llevar el cacao venezolano al siguiente nivel. Reciente estuvimos en Valencia y uno de los puntos de encuentro entre todos los expositores es que el cacao venezolano en términos técnicos, en términos de sabor, es el mejor del mundo. Pero, sin lugar a dudas, nos falta un elemento de tecnificación en la producción, nos faltan elementos en el término de la exportación, hasta en la misma asociatividad de los productores. Y hacia allá nosotros estamos enfocando el Congreso, en un tema de unir fuerzas, no solo en el sector privado, el sector público, sino también la universidad, como puente entre el conocimiento y la aplicación en el campo. A veces uno se pregunta por qué el cacao no ha tenido la producción a escala que ha tenido el café. ¿Por qué no se ha puesto de moda? Sí, el precio del cacao ha dado un salto cuántico, exponencial en los mercados internacionales, en los mercados del mundo. El precio del cacao es un referente para motivar a cualquier productor a producir más cacao. Sin embargo, en Venezuela vemos que algo lo detiene, que algo paraliza lo que acaba de decir muy bien, ese salto importante para la industrialización que significaría de manera indiscutible una mejora adjetiva más que sustantiva de la calidad de vida del productor de cacao venezolano. Bueno, cuando lo evaluamos vemos, te voy a poner un ejemplo, el cacao de la zona de la costa de Aragua. ¿Por qué es tan exitoso a nivel mundial y por qué su modelo productivo es funcional? Porque están asociados, cosa que no sucede en el sur del lago, en la zona sur del lago, no sucede en Mérida. El éxito del café, ¿por qué viene? Porque todos se asociaron, porque se unieron, dejaron de ser islas y se convirtieron en un ecosistema funcional. Eso, de hecho, lo conversamos con los amigos del Grupo Tiquirito, el brazo agroproductor de la Hacienda Santa Teresa. Es un programa que se debería implantar en todo el país. La asociatividad entre los productores. Nicaragua es lo que es en términos de producción del cacao porque todos, mediante las cooperativas, se han ido agrupando y son hoy día el modelo, junto al ecuatoriano y el peruano, los modelos más funcionales de exportación de cacao, de producción de cacao. Que se puede hablar de términos de infraestructura, sí, hay elementos de infraestructura que afectan, pero en Nicaragua, por ejemplo, la intervención del gobierno está limitada a que ellos regulan la producción en términos ambientales, se enfocan en visualizar que el productor tenga su cuota de responsabilidad social, por ejemplo, en el mantenimiento de la vialidad agrícola. Una vialidad agrícola que no es asfaltada en Nicaragua. La vialidad agrícola en Nicaragua, en la zona de cacao, por elementos técnicos, es de tierra. Pero cumple los parámetros de transitabilidad para que un vehículo pueda llegar a recoger la carga y volver al
punto del procesamiento Ahora, del un tema cacao. con tantas variables que tiene un eje que la transversaliza, que es la necesidad de dar ese salto, ¿cómo se ve desde el Congreso? ¿Cómo se va a tocar desde el Congreso, desde el cuarto Congreso Nacional del Cacao y desde el primer Congreso Internacional del Cacao que se va a celebrar en Mérida, en la Universidad de los Andes, el próximo mes de octubre? Bueno, viéndolo tal como tú lo dices, de manera transversal, en el Congreso nosotros hemos dispuesto por lo menos de 3 espacios de panelistas enfocados en la exportación del cacao. Porque tenemos exponentes. Uno de los casos más grandes es Franzuela, un exportador de cacao. Muchos lo llaman un broker. Yo creo que eso es quitarle mérito, porque un broker es aquel que compra, revende y lo coloca, vamos a llamarlo así, en la bolsa del cacao. No, ahí hay un elemento de ver, de entender cuál es todo el proceso, y por eso te ponía por lo menos el ejemplo de Chuao. ¿Por qué el cacao de Chuao, de la zona de la costa de Aragua, es tan exitoso? Porque hay trazabilidad, porque hay todo un elemento de la narrativa en torno al producto, y nosotros desde el Congreso queremos impulsar que por lo menos la zona sur del lago, que es un cacao con historia, tiene que tener esa narrativa, que los productores tienen que aprender a confiar también en aquellos que llegan con el capital para comprarlo, porque muchas veces hay que entender que el campo tiene variables, clima, las estaciones, todo esto, y llega alguien que tiene el dinero, bueno, tiene que generarse la relación de confianza. Nosotros del Congreso estamos impulsando un elemento de comercio justo en torno al cacao. No puede repetirse esa historia de que si el kilo de cacao vale $10, el productor recibe $1. No, nosotros estamos hablando desde un punto también de comercio justo, porque eso le permite también a los productores tener una vida digna. La Organización Mundial de Alimentos estableció, la FAO estableció que un productor debería contar con, o debería producir 40 toneladas para poder vivir dignamente. 40 toneladas al precio de hoy son $32.000, pero detrás de eso hay un costo. Un costo de los pesticidas, un costo de la mano de obra, las personas, que es otro elemento que nosotros estamos intentando posicionar dentro del Congreso, es que las personas entiendan lo que es la cadena de valor, porque muchas veces pensamos que eso se da solo en la matica y no hay una persona que la cuida, no hay 3 años desde el momento en el que usted pone allí y eso va a dar un fruto. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo? ¿De qué vive el productor? Entonces nosotros queremos enfocar eso, un elemento de comercio justo también. De manera que uno de los elementos que se va a tratar en este Congreso del Cacao es el tema de la exportación, como me lo señalaba. Pero además hay otros temas que en la misma dirección van a ser tocados en este Congreso, y es lo que le da ese ánimo y esa importancia de tocar temas que articulan o que están articulados con la realidad del productor del cacao. Sí, hay uno de los elementos que muchas personas desconocen, y son las distintas instituciones que hay a nivel gubernamental. Nosotros también estamos trabajando en eso, estamos trabajando en que dentro del Congreso representantes de estas instituciones del gobierno vayan y presenten bueno, mira, pero es que se tiene que hacer esto por aquí, esto por allá, es importante que tengan este registro, es importante que hagan esto, ojo con el llamado clon, el CCN 51, que muchas personas, es preocupante a veces, uno que está en el tema de las redes, ve cómo hay personas que fomentan el cultivo del CCN 51 porque claro, te da el doble de la rentabilidad económica, pero no es un cacao de verdad, es un cacao que afecta nuestro linaje, el linaje del cacao venezolano. También tenemos, bueno, ¿qué instrumentos bancarios puede prestarnos la banca? Valga la expresión, ¿no? ¿Qué elementos técnicos puede prestar la universidad? La universidad tiene no solo el personal, sino que también tiene las instalaciones para hacer los distintos análisis, las distintas evaluaciones. ¿Cómo nosotros desde el Congreso podemos impulsar
la declaratoria del cacao como bien inmaterial y cultural del Estado. ¿Cómo podemos nosotros, desde esta declaratoria, impulsar, insisto, la formación? Porque al productor nadie le va a venir a contar cómo hacer su trabajo, de cómo trabajar la tierra, cómo funcionan los ciclos, pero lo que sí podemos hacer, aquellos que formamos parte del elemento o empresarial, o académico, o gubernamental, es darle las herramientas para, insisto, poder fomentar un comercio justo. El temario está estructurado para el Congreso. Sí, el temario está estructurado. Vamos a hablar en primer plano el elemento genético, luego el elemento comercial, luego va a estar el elemento técnico a nivel, como te decía, de lo que es el gobierno, de lo que son todas estas herramientas que se pueden disponer. La metodología, etc. Exactamente. Y también va a estar el elemento comercial, pero ya el elemento comercial destinado a, bueno, ya pasamos al elemento de la producción, cómo lo comercializamos, qué tipo de productos se pueden generar, qué implicaciones tienen. Vamos a conversar, bueno, nuestros expositores van a conversar en el Congreso sobre las aplicaciones, no solo en lo evidente que es la alimentación, sino en la salud, en la belleza, hasta en la misma industria. ¿Hay ponentes ya confirmados para el Congreso? Sí. ¿De talla nacional, de talla internacional? Tenemos invitados confirmados desde Brasil. Vienen 5 ponentes de Ecuador referente mundial hoy día de la producción del cacao. Vienen invitados de Francia, vienen de Malasia, de México, que también está en un repunte en su producción, y también tenemos confirmados de presenciales desde Canadá. Desde los Estados Unidos sabemos que vamos a tener 2 presentaciones, 2 conferencias magistrales a distancia, entendiendo todas las circunstancias. Hay otro elemento que creo que es bien importante. ¿Cómo ha sido la acogida de el productor, de la industria, del exportador sobre esta propuesta del 4º Congreso Nacional del Cacao y primer Congreso Internacional del Cacao que se va a celebrar en Mérida? Mira, la acogida ha sido increíble. Yo creo que superó de hecho las expectativas. Yo lo decía, lo comentaba con un miembro del comité, que ha sido surrealista de hecho. En las redes del Congreso, @coicacao, pueden encontrar un video, Coicacao. Pueden encontrar un video que se llama Rostros del Cacao, y es un niño, Danilo. Con Danilo, y eso representa lo que ha sido la acogida, ¿no? A nosotros nos escriben y nos dicen, miren, hay limitantes de edad para asistir al Congreso. De entrada la pregunta es llamativa porque uno asocia Congreso ya cuando tú tienes una formación profesional completa. Nosotros, pues no, o sea, el conocimiento no tiene edad. Después viene y nos dicen, no, es que es un niño de 9 años que desde pequeño ha crecido en una familia de padres cacaocultores, desde pequeño ha tenido ese interés. Y él pidió de regalo de cumpleaños para este año poder ir al Congreso. El niño no pide ni PlayStation, ni Nintendo, nada de eso. Los regalos que pide el niño son tijeras, pinzas, herramientas para él poder trabajar algo que él considera su pasión, porque no es ni siquiera un hobby como uno puede ser de niño. No, el niño vive por el cacao. Es increíble cuando uno conversa con él y ese mismo sentimiento que expresa ese niño ha sido el sentimiento que hemos recogido por lo menos del empresariado. Ayer conversábamos con una productora de portuguesa y ella decía, así yo tenga que pagar en cuotas, yo voy al Congreso. De Fredmaris Plaza, de Delirio de Chocolates, que está en Margarita, que recién estuvo multipremiada, también desde el día 1 nos dijo, yo voy al Congreso. Y lo bonito de eso es que yo voy al Congreso aún teniendo la invitación de ir al Salón del Chocolate en París. Coinciden las fechas. Coinciden las fechas. Lo mismo con Dariku Chocolatier, productores de la zona de la costa de Aragua. Nestlé desde el día 1 ha estado involucrado en la causa. El grupo Tiquirito como te decía, de la Hacienda Santa Teresa, que ellos tienen un programa como esos programas que se les han ocurrido ya con Café Alcatraz,
pero ellos tienen un programa de unir a los productores del cacao, respetando la tierra, respetando todo, y ellos, cuando se les planteó, miren, en el Congreso ustedes pueden presentar esta propuesta, vamos a enfocarlo así, yo creo que en la zona sur del lago hay mucho que hacer sobre esto, no lo pensaron dos veces y dijeron, vamos. Entonces, esa misma receptividad ha sido no solo empresas que estén relacionadas a la producción o a la comercialización, Oscar, ¿no? en acción coordinada con la Universidad de los Andes. Con la Universidad de los Andes. Quien para muchos tienden a minimizarlo, no, pero es que la universidad lo único que hace es poner el papel y la firma del rector. No, ahí no podemos olvidar todo lo que es el profesor Alexis Zambrano, quien es coordinador del comité, la profesora Osmaria Araque, que es quien preside la comisión académica del Congreso, sino también el apoyo dentro de la institucionalidad, el rector. O sea, valga la aclaratoria que el portafolio del café y cacao es hijo del rector Mario Bonucci. Entonces, eso muestra el compromiso que tiene la universidad, no solo con la formación académica en un aula, sino con la formación allá, en el campo. De hecho, el jueves comienza en el municipio de Caraxiolo Parra un diplomado sobre el manejo de la producción del cacao. De manera que todo pinta a que será un magno congreso del cacao y que va a dejar declaratorias bien importantes que van a impulsar la actividad cacaotera no solamente en el sur del lago de Maracaibo, sino en todo el país. Oscar es el director creativo del cuarto Congreso Nacional del Cacao y del primer Congreso Internacional del Cacao, que se va a celebrar el mes de octubre en nuestra ciudad de Mérida, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, en el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez, en el campus universitario Pedro Rincón Gutiérrez, que es como se conoce oficialmente a La Hechicera, obra construida en la democracia de los años 60, iniciada por Raúl Leoni cuando fue presidente de la República, y hoy pues engrosa la lista interesante de lo que significa nuestra universidad, no solamente en Mérida, no solamente en los Andes, sino en el país. Y con el portafolio del café y el portafolio del cacao de la mano va este Congreso Nacional del Cacao e Internacional del Cacao. Compromiso comercial y a la vuelta seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Buenos días. En esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida seguimos conversando con Oscar Trejo, quien es el director creativo del Consejo Organizador, el Comité Organizador del Cuarto Congreso Nacional del Cacao, primer Congreso Internacional del Cacao, que se va a celebrar del 22 al 24. Sí, el 21, nosotros hicimos del 22 al 24 porque el 22 comienzan formalmente las actividades académicas. Pero el 21 es la instalación. El 21, de hecho, a primera hora de la mañana, por tema horario, comienza la rueda de negocios. Vamos a tener una rueda de negocios. Una rueda de negocios. ¿Qué es una rueda de negocios o qué hace una rueda de negocios en un congreso del cacao? Bueno, ahí vamos a, no solo a sentar, porque también se van a conectar muchas personas alrededor del mundo y por eso se elige desde primera hora de la mañana productores, exportadores, intermediarios, transportistas, comercializadores ya de materias primas terminadas relacionadas al cacao, ¿cuál es el objetivo? No en tanto en un término de subasta, sino de, por lo menos a Jorge le interesa comprar la cáscara del cacao que yo genero, porque, el producto que Jorge fabrica lo necesita. Yo te tengo tantas toneladas. Acordamos esto, y es una manera interesante de acercar al productor. ¿Son efectivas las ruedas de negocios o no son efectivas las ruedas de negocios? Desde el planteamiento que lo estamos haciendo en el Congreso, sí es efectivo. ¿Por qué? Porque es que todo lo que se produce en la cadena de valor del cacao tenga un comprador.
todo. No es simplemente la manteca de cacao o el producto terminado, sino como te digo, hoy día hay personas que tienen emprendimientos que la concha, la mazorca, la utilizan con fines decorativos. Una vez que culmina la rueda de negocios, que sigue el día 21. Bueno, y nos vendremos al aula magna de la Universidad de los Andes y tendremos, bueno, todo el acto protocolar, la ceremonia, un evento, no solo con lo magnífico y lo majestuoso que tiene por sí el aula magna de la Universidad de los Andes, sino también un elemento cultural. Porque entre las grandes puntos, en esos ejes que se vuelven transversales del Congreso, hay un elemento cultural, hay un elemento de tambor, hay un elemento de color, hay un elemento de ese origen del venezolano. Y terminado el acto central, tendremos una cena de gala, una cena de gala en la que participarán, bueno, no solo el empresariado, sino los productores. Insisto en que los productores tienen que ser los protagonistas. Luego el 25 tenemos... El 22. El 22 arranca formalmente toda la actividad académica. Cuando arranca la actividad académica, a la par hay una actividad comercial. Sí, vamos a tener un área comercial de aproximadamente 60 espacios. Hoy confirmados tenemos 35 espacios. Pero a 2 meses. A 2 meses. Pero nosotros no solo va a ser el área comercial, también, como te digo, vamos a tener un área cultural, vamos a tener actividades culturales, vamos a tener un área de inmersión en realidad virtual, vamos a tener degustaciones, vamos a tener catas, vamos a tener shows de bombonería, vamos a tener competencias de moca, también vamos a hacer las premiaciones del concurso de fotografía del cacao, un concurso del cártel del cacao, que quien sea el ganador, a quien anunciemos como ganador, será la imagen del próximo congreso. Y ¿se va a hacer con cuál frecuencia? Lo estimado es 2 o 3 años, es lo que nosotros estimamos. Claro, ya hay elementos externos, así todo el elemento productor del país quiere volver a hacerlo en Mérida, que eso también es uno de los objetivos del Congreso, no solo el cacao en sí, sino de que nosotros queremos convertir a Mérida en el hub de los congresos del país. ¿Con qué termina el Congreso del Cacao? El cacao finaliza con un acto central en la Facultad de Ciencias, un acto cultural, van a haber tambores. Y el sábado, para aquellos quienes deseen extender un poco más su experiencia, tendremos una salida de campo a unidades agroproductivas en el municipio. ¿Hay una declaratoria de cacao? Puede haberla. Hay mucho interés en sectores gubernamentales, sobre todo en sectores gubernamentales locales, en impulsar la agenda cacao y en impulsar la agenda café. Creo que forma parte de ese interés general de aumentar el Producto Interno Bruto del Estado de Mérida, que está muy caído y que por eso se ha venido muy a menos la economía local, y por varias vías, vía café, vía cacao, vía hortalizas, vía turismo, inclusive yo creo que por la propia vía de fortalecimiento de la institución universitaria y la institución gobierno como prestadores de servicios, pues pueden aumentar el Producto Interno Bruto estatal y en consecuencia mejorar un poco la calidad de vida. Creo que se orienta mucho a esa dirección. Sí, hay mesas de trabajo, de hecho, bueno, el alcalde también del municipio, Graciolo Parra, tenía una agenda de trabajo con los cacaocultores, porque tal como tú lo dices, si fomentamos el desarrollo económico desde la tierra, se fortalece toda la cadena de producción. Claro. Hay una mejora en la calidad de vida, hay una articulación entre el sector público, el sector privado, la universidad, los agroproductores, o sea, todos ganamos, es una relación ganar-ganar. Y adicionalmente, el elemento, míralo así, ¿qué tal si de estas unidades de agroproducción surgieran proyectos de turismo, de agroturismo? Por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que hay una zona del eje cafetero colombiano de que luego de un terremoto las fincas se convirtieron en grandes posadas
y quienes fuimos en algún momento a conocer ese movimiento turístico, pues nos dimos cuenta que era un gran movimiento agroturístico que generaba muchos ingresos a los habitantes de la zona, y las fincas golpeadas por su producción o los mercados golpeados porque no tenían poder adquisitivo para comprar los productos que se generaban en esa tierra, pues tenían como equilibrio el turismo. Bueno, y de hecho, en un webinar que se hizo recientemente, José Vicente Franceschi, de la Casa Franceschi, explicaba cómo Colombia fue pionero en el generar un fondo parafiscal financiado por los mismos productores del cacao para fortalecer la industria. Bueno, y fíjese que está el caso de Juan Valdés. Paralelamente, yo creo que es un caso también muy interesante, pero se atrevieron a dar un paso, y yo siento que nosotros en Mérida, más que en Venezuela, en Mérida, a veces nos frenamos. Y entonces, siempre estudiamos y siempre escuchamos, y cuando uno le pregunta como periodista a alguien especializado en esta materia del emprendimiento, él dice, bueno, Mérida tiene la característica de ser la ciudad del país con más altos niveles de emprendimiento, pero tiene a su vez la característica de ser la ciudad del país con más alto fallecimiento de emprendimiento. Entonces, la gente que comienza a hacer hamburguesas como un gran emprendimiento no sale de las 4 hamburguesas gourmet que vende los viernes como un gran logro, pero no llega a ser McDonald's, ni llega a ser una gran venta de hamburguesas, ni la nota, ni nada por el estilo, ¿ok? Pero igual sucede con el chocolate. Entonces la gente dice, somos bomboneros, hacemos bombones y no sé cuánto, qué tal, y hacen 10 bombones y los siguientes 10 más nunca volvieron a llegar. Entonces siempre hay un freno, y yo creo que este tipo de congresos sirve para, teóricamente, destrancar lo que tranca el cacao. No sé si son intereses gubernamentales, personales, de grupos económicos, pero algo pasa con el tema del cacao, y aquí se puede destrancar. Sí, es uno de los grandes objetivos, y yo reciente lo vi. Yo fui a comprar, quería comerme un chocolate de verdad. Un chocolate, no una golosina. Y en esta cuestión de, bueno, quiero probar todos los productos de la gente que conocimos en Valencia, que en Valencia esta expoferia se enfocó en rubros que fueron bandera en nuestra historia: ron, tabaco, chocolate, cacao y café. La historia económica de Venezuela. Y no había en los grandes establecimientos comerciales un chocolate de calidad, solo golosinas. Entonces, ¿qué tal si este congreso nos permite que no solo quienes están en Margarita, en Chuao, en Portuguesa, su producto se conozca en el mercado merideño, sino el que está en Tucaní, acá, que lo procesa aquí en Mérida, que tiene su tienda en el centro, llegue y su producto se vende en el aeropuerto internacional de Maiquetía o en el aeropuerto. Bueno, Chocolates Lamcuy, creo que vale además la cuña, es un ejemplo, además que está en este instante ya propuesto como Premio Nacional de Turismo, y eso me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo se han fijado en una industria de las características de Chocolate Lamcuy, que no se quedó en los 10 chocolates, sino que ha ido ampliando sus puntos de venta, sus mercados locales, nacionales e internacionales, y ha logrado ocupar un puesto importante en el mercado de chocolatería? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes ejemplos de cómo el chocolate puede permitirnos levantar una economía tan golpeada. Creativamente, ¿cómo logras enganchar al productor? ¿Cómo logras enganchar al comercializador? ¿Cómo logras enganchar al exportador y al Estado a través del gobierno para que se emocionen por el congreso? Haciéndolos vivir una experiencia. Nosotros establecemos en cada uno de los procesos que diseñamos para ejecutar las cosas del congreso, nosotros establecemos una cadena de valor. Una narrativa. Esa narrativa es la historia, es potenciar, es ayudar, hay un elemento detrás de esto, porque muchas veces hay un rostro y nosotros quisimos sacar desde el día 1 al Congreso de la palabra Congreso. ¿Por qué? Porque históricamente la palabra Congreso es un montón de personas muy inteligentes dentro de un aula, dentro de un salón. Más inteligente que exactamente,
pero no había algo más allá, no había una experiencia hacia el consumidor, no había una experiencia de contar eso, una historia que llenara a la gente, que la gente se la llevara a la casa y dijera, oye, qué interesante que yo no siempre tenga que comprar Nestlé, porque Nestlé es extremadamente grande, sino de que si me queda alguito del sueldo, pueda comprar un chocolate que apoye la producción artesanal, la producción local. Entonces, desde ese punto, todos, como te digo, desde el gran empresariado, las transnacionales como Nestlé, Blancacao, hasta los pequeños productores se han emocionado porque vamos a contarles a todos la historia del cacao. Y esto va a permitir que además se haga una historia y esa historia sea la que motive la producción, la comercialización y hasta la exportación del cacao. Así es, nosotros tenemos que apuntar a que ese modelo funcional que está en la costa de Aragua, de Nicaragua, de Ecuador, de Perú, aplicarlo en Mérida y así levantar nuestra economía porque... Y es lo que está pasando con el café de Santa Cruz de Mora, aquí del municipio de Antonio Pinto Salinas, se han asociado y eso han permitido pues dotar a Nescafé, por ejemplo, de pobre café que de máquina requiere Nescafé. Y es un logro, es un paso al frente interesantísimo además. Y ve que ahí han fomentado, en estos días me comentaba un amigo, que de las grandes haciendas cafetaleras de la zona de Santa Cruz, te ofrecen tours. Sí. Lo que hablábamos, ¿no? Entonces, eso va ayudando a la economía, ayuda al que tiene el restaurante cerca, ayuda al que ofrece un servicio. Entonces, eso va dinamizando la economía, que yo creo que también es una de las cosas. Nosotros tenemos que apostar, no solo por nuestro estado, sino por el país. Nosotros no podemos creer, no, pero es que porque esto está así, nosotros no lo hacemos. No, dentro de cada crisis hay una oportunidad. Y esta oportunidad que está presentándole el cacao venezolano al mundo es invaluable. Muchísimas gracias, de verdad, a Oscar Tres. Ha sido una conversación muy interesante. El 21 se instala con una rueda de negocios y luego con un acto en el aula magna de la Universidad de los Andes, acto presidido por el señor rector de la Universidad, Mario Bonucci Rossini, quien además ha colocado en la mesa del debate universitario la agenda café y la agenda cacao a través de la Dirección de Extensión Universitaria. Y esto ha permitido pues de que sea uno de los ganchos importantes para que el Congreso, el cuarto Congreso Nacional del Cacao, primer Congreso Internacional del Cacao, que es un congreso de narrativas, que es un congreso de experiencias, se lleve a cabo en los espacios de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de los Andes. Desde el propio día 21, el día 22 arranca como tal ya todo lo que está relacionado con la parte académica del Congreso. Hay ponentes nacionales, pero también hay ponentes de Canadá, hay ponentes de Estados Unidos, de Malasia, hay ponentes de Brasil, de Ecuador, de Perú, siendo Nicaragua, Perú y Ecuador los puntales, el ejemplo a seguir en materia de producción y de exportación cacaotera en América Latina. Adicionalmente a eso hay toda una feria comercial y esa feria comercial estará integrada, Dios mediante, por 60 representantes de la industria y de la artesanía del cacao y del chocolate. Hasta este momento el 60% de los stands están prácticamente colocados, falta el 40% para colocar. Y lo que es importante, ha despertado el interés en el mundo del cacao y del chocolate en Venezuela, desde los lugares más organizados en la costa del estado de Aragua hasta los lugares donde hay mucho sentimiento pero que requieren organización, como el sur del lago de Maracaibo, en ese eje inmenso de la zona panamericana que por sus características geográficas, geológicas, permiten pues que el cacao sea un fruto que se dé y que forme parte de la economía, como en algún momento formó parte de la economía local. Todo esto tiene un objetivo que es indiscutible: mejorar la calidad de vida del productor. Todo esto tiene un objetivo indiscutible: aumentar el Producto Interno Bruto de nuestro Estado, basado en el área agrícola, en el área pecuaria, en el área de servicios y en el área turística. Sobre estos pilares que crece el Producto Interno Bruto de Mérida, que hace mucho tiempo no se mide, pero se percibe que está muy caído.
Y eso lo ha presidido el propio gobierno regional y el propio gobierno nacional, y ha hecho sus propias agendas que coinciden con estas agendas universitarias, con estas agendas empresariales, con estas agendas de los productores. Y eso es lo importante, porque se puede generar una sinergia que va a coadyuvar a aumentar considerablemente la producción del cacao y a destrancar lo que hasta este momento pareciera estar con una suerte de tranca, con una suerte de taco de goma para evitar que la puerta se arrastre y suene muy duro. Entonces eso va a mejorar, y eso va a ser uno de los grandes aportes del cuarto Congreso del Cacao y el primer Congreso Internacional del Cacao, como nos acaba de relatar Oscar Trejo, que es el director creativo del comité organizador de estos eventos. Y a ustedes muchísimas gracias por la atención y feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.